aprovechamos para felicitarte por tu flamante puesto. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Sofía Lescano y mi nombre, que es Mariel Pombo, estamos organizando estas jornadas, o esta jornada, mejor dicho, este año viene abreviado, post pandemia, para introducir un tema que nos debiera comprometer a todos, es altamente convocante. Tenemos en este momento más de 170 y pico de participantes. Les queremos avisar que se está transmitiendo en vivo por el canal del Instituto, YouTube, para los que no puedan entrar a esta sala, que solo admite 100 personas. Y bueno, espero que tengamos una agradable jornada. Después de las disertaciones de Viviana y de mía, va a haber un espacio de intercambio y debate, que desde luego estimo que será sumamente rico por el tema y por lo variado de la audiencia. Para dar inicio a este conversatorio voy a hacer la presentación de las dos docentes disertantes. En primer lugar voy a presentar a Viviana Gabrieli, que es mamá de un joven con autismo severo, pero también es docente del equipo de relaciones de personas con autismo. Es autora del libro Cómo criar a un hijo diferente y coordina talleres TEM. En español significa Transformando los Momentos de Cada Día. Es presidenta de DIACO, Diversidad Funcional en Acción, que es una asociación civil del Partido de la Costa que promueve acciones en torno a la diversidad funcional. Actualmente trabaja para la Dirección de Discapacidad del Partido de la Costa como coordinadora de los talleres de personas adultas con discapacidad y en la continua apuesta de que en el mundo sea también un lugar donde entremos todos y con una actitud que, de ser posible, produzca cambios que queremos ver en cada uno de nosotros y en cada uno de los niños que tienen discapacidad. Por su parte, la licenciada Mariel Pombo es licenciada en Psicología y profesora de enseñanza media y superior en Psicología, Psicoanálisis y supervisora clínica del Partido de la Costa. También es capacitadora en cuidados paliativos y en cuidados de cuidar con compasión. En el Instituto Superior de Formación Técnica número 171, Gabriela Mistral, de la ciudad de Pinamar, es profesora de las cátedras de psicopedagogía, en psicoanálisis y psicopedagogía de las carreras, tanto de acompañamiento terapéutico como de psicopedagogía. Organiza eventos y conferencias, es promotora de la salud y de la vida independiente del adulto con discapacidad mental. Es también miembro de la Asociación Civil DIACO, Diversidad Funcional en Acción del Partido de la Costa. Bienvenidas y las escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si te parece, Mariel, comienzo con mi charla. Creo que, bueno, como me presentaron, muchas gracias por la presentación. Lo más importante que creo que puedo compartir es, a lo que tiene que ver con los cuidados, es mi visión desde la vida familiar, ¿no? Desde tener un hijo con 24 años, en donde el cuidado siempre ha estado como en una situación primordial y que quizá en general es algo tan transversal, ¿no? Que la palabra de cuidar nos abarca en todos los sentidos que omitimos la importancia y la relevancia que tiene. Así que creo que hoy esta convocatoria me parece que es sumamente importante y me encanta que haya tenido tanta repercusión
porque realmente se empieza a visibilizar esta necesidad, ¿no?, de tener una organización que tiene que ver con el cuidado para la vida de las personas. Así que bueno, si les parece, empiezo a compartir pantalla. Vengo medio con dificultad con el Power, no sé qué está pasando, pero vamos a hacer todo el intento para hacerlo lo mejor posible. A ver, vamos a ir al principio. Presentación desde el principio. Ahí vamos. Bueno, lo primero que me viene para decirles es que lo que suele pasar en las familias es que siempre uno cree que la obligación y la responsabilidad siempre recae en la familia directa, ¿sí? Por lo general en la madre o en el padre de una persona con discapacidad. Y obviamente que sí, es una responsabilidad para nosotros, pero en realidad no es para nosotros solo la responsabilidad, sino que es un tema en el que tienen que trabajar coordinadamente tres áreas, ¿sí? También, que es el gobierno, los servicios de salud y también la comunidad. La palabra cuidado ya nos trae como una cuestión, ¿no?, que bueno, podemos encontrar las definiciones de cuidado que no vienen al caso, ¿sí? Pero sí, yo lo que quiero como destacar es la importancia que siempre hemos necesitado en algún momento de nuestras vidas todos ser cuidados, y todos hemos cuidado a alguien, ¿sí? Esto tiene que ver con la vulnerabilidad del ser humano, o sea, todos de nosotros es parte de la condición humana, la necesidad de requerir de cuidados en algún momento de la vida. Imaginen, en el tema de discapacidad es algo mucho mayor, esta necesidad de cuidado a lo largo de la vida, ¿sí? Y para las familias, como en el caso mío, que tengo un hijo de 24 años, la idea del cuidado cuando nosotros no estemos también es algo que nos tiene como en obligación o en responsabilidad de pensar qué vamos a hacer para el futuro de nuestros hijos. Bueno, ¿cómo es la situación en la Argentina, ¿sí?, en cuanto a la discapacidad? Es importante, bueno, esta es la estadística que tenemos del censo del INDEC. Yo no quiero ahondar mucho en esto porque quizá lo que tenemos que llevarnos más que nada son las preguntas que nos vamos a llevar de esta disertación, más que de datos que se pueden encontrar en las redes, ¿verdad? Pero sí es importante tener en cuenta, por ejemplo, que en el censo del 2010 ya teníamos más de 5 millones de personas que estaban en situación de discapacidad, de las cuales impactan en más de un 15% de personas, de millones de habitantes están impactados en esta discapacidad, o sea, son familiares directos, o sea, que viven la discapacidad en primera persona. El 20,6% de los hogares son los que tienen una persona con discapacidad, fíjense que es una cifra alta. Esta cifra, 75%, es el índice de desempleo, y la voy a cruzar rápidamente con la de abajo, ¿sí?, que dice que 43,9% de las personas con discapacidad son jefas o jefes de hogar. Imaginen lo que es para una familia que el jefe de hogar tiene una discapacidad y al mismo tiempo tiene que ser el sostén del hogar. Ni hablar de los que también, o sea, somos sostén del hogar y tenemos que cuidar a un hijo o a un hermano con discapacidad. Así que son cifras muy importantes. Otra cifra muy importante es que el 38,4% no tiene cobertura de salud. Esto es muy importante, que lo vamos a tener más adelante, vamos a ver en cuanto a las leyes que tenemos que cubren las prestaciones para las personas con discapacidad. O sea que tenemos un montón de personas que tienen discapacidad que no tienen acceso a esos derechos. Las demás estadísticas tienen que ver con educación, así que bueno, no nos interesan en este caso, ¿sí? Pero bueno, todos estos números nos hacen pensar en una situación para plantear. ¿Qué más? Este porcentaje que tengo aquí tiene que ver con las personas que no poseen certificado de discapacidad. Es decir, tienen discapacidad, pero no tienen lo que se llama el CUD. No sé si todos lo conocen, pero el CUD es el Certificado Único de Discapacidad, que es un trámite que se tiene que realizar. Por ejemplo, yo no sé ahora por qué sea. Por favor, los micrófonos. Gracias. Bueno, el 60,3% de personas que tienen discapacidad no tienen el certificado, o sea que tampoco pueden acceder a esos derechos. Así que es muy importante tener en cuenta estas cifras porque son personas que tienen absolutamente sus derechos vulnerados.
Vayamos un poco a la historia, ¿no? También no quiero detenerme demasiado en cuáles son los paradigmas o los modelos, pero sí me parece que son importantes porque en los modelos que fueron cambiando en el tiempo, por suerte, al mismo tiempo siguen conviviendo y coexistiendo estos modelos. Quizá muchos de ustedes ya lo escucharon y ya saben de esto, por lo tanto voy a hacer un rápido recorrido, pero si alguien quiere ahondar, después yo les puedo dar bibliografía también para que lo veamos mejor, ¿sí? El primer modelo es el modelo de la prescindencia, de prescindir, de nada, descartar, ¿sí? Esto, bueno, hablamos de la época muy antigua, ustedes saben que las personas que nacían con una discapacidad eran eliminadas directamente. Pero hoy en día también tenemos lo que es la eugenesia, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra legislación que permite, por ejemplo, antes de tener la ley del aborto, igual permitía que si se sabía que la persona que estaba por nacer tenía una discapacidad, era legal realizar un aborto, ¿sí? Entonces esto todo es un tema de debate, ¿sí? El modelo de prescindencia tiene como una visión religiosa también en cuanto a que la discapacidad es un castigo divino o a veces es una bendición de Dios, ¿no? Entonces se pone desde un plano esotérico o algo que viene desde otros planos y que realmente imposibilita la real inclusión de las personas porque lo ponen desde un lugar donde, o sea, no son humanos, sino que están desde otro lugar, como muchas veces también escuchamos decir esto de que son los ángeles, las personas con discapacidad, y bueno, la realidad es que son seres humanos, ¿no? Que al idealizar esto, hacemos que también se pierdan los derechos de los seres humanos, si los sacamos de ese grupo al que pertenecemos. Bueno, así, a grandes rasgos, ¿verdad? Después tenemos el modelo médico hegemónico, que es el que realmente estamos conviviendo absolutamente con este modelo actual, porque es el modelo de donde viene la palabra discapacidad, de un modelo del capacitismo, es decir, de vivir en una sociedad capitalista donde las personas que producen son las que sirven y las que no producen hay que rehabilitarlas, ¿no? Entonces viene el modelo de la cura o la rehabilitación. Hasta que la persona no logre normalizarse o estar en el estándar de las personas típicas, es una persona que no aporta a la sociedad, ¿no? Entonces es un gasto, es un problema a resolver. Esto lo seguimos viendo desde las leyes también, ¿no? Porque cuando uno pide una prestación de cuidado, justamente cuando hablamos del cuidado, siempre las prescripciones las hacen los médicos, o sea, tenemos que pedir, todos los tratamientos vienen desde el lado médico, ¿sí? Y esto también es algo que vamos a tener que deconstruir, pero en este momento estamos muy parados en este modelo y estamos muy acostumbrados a buscar la cura, lo normal, enderezar el árbol torcido, son frases que siempre escuchamos para las personas con discapacidad. Bueno, y después aparece el modelo social que empieza en el año 1970 más o menos, con unos movimientos que se fueron dando en el mundo, en Inglaterra por Mark Oliver, en Estados Unidos con Ed Roberts y Judith Heumann, que empieza a tener todo como una búsqueda de sus derechos. Realmente las mismas personas con discapacidad se empiezan a movilizar, y lo que cambia en el concepto de la discapacidad, y es fundamental, es que si bien hay una limitación en la persona, el problema es el entorno, que no puede dar respuesta a esa desigualdad que se produce, y entonces el problema está en el entorno, ¿sí? Es el entorno el que tiene que adaptarse a la persona y no la persona al entorno. Digamos que es contradictorio al modelo médico, ¿sí? Donde el modelo médico pide que la persona se normalice, y dentro del modelo social decimos, no, pará, la persona está bien como está, obviamente le vamos a dar todos los recursos que necesite, pero si no llega y no alcanza a los estándares que se pretenden, o en realidad no hay necesidad de que busque ningún estándar, la persona ya es persona desde el momento en que nace. Así que siempre la dificultad o el entorno es el que se tiene que generar, el eliminar esas barreras que le impiden a las personas estar en igualdad de condiciones, ¿sí? Y entonces aquí también empiezan a generar otros términos, ¿no? Nosotros sabemos que antes hablábamos de minusválido, discapacitado en lugar de persona con discapacidad, o sea, tenemos términos enfermito, bueno, ni hablar, ¿no? Tenemos muchos términos que tenemos que eliminar. Personas con necesidades especiales también no son términos que identifican a las personas, ¿no? El mismo colectivo de
discapacidad no quiere que se les diga personas con capacidades diferentes ni necesidades especiales, ¿no? Lo que buscan es, en realidad, otro término que en realidad lo podemos definir como persona con discapacidad. Ahora bien, de este modelo social se nos deriva uno siguiente, que es el modelo que queremos adoptar, ¿sí? Pero es importante saber que todo esto se está deconstruyendo por un lado y construyendo por el otro, y que nada de esto ya es definitivo, sino que seguimos como evaluando y cuestionando los modelos, y está bien cuestionarlos, ¿sí? Porque el modelo social también tiene un cuestionamiento, sobre todo con las personas con discapacidad intelectual, que se han quedado medio afuera de este colectivo del modelo social. Entonces, el modelo de diversidad funcional, que deriva del modelo social, viene a hablar de otros conceptos que me parecen muy, muy importantes, que tienen que ver con el derecho de los seres humanos y de la dignidad, ¿no? Trae como dos palabras que son muy importantes y que creo que esas son las que abrazamos nosotros con este nuevo modelo. Y entonces, en vez de hablar de discapacidad, que además es una palabra negativa, ¿no? Porque es una falta, habla de una falta de capacidad, hablamos de un modelo de diversidad, que las personas son todas diversas y que en realidad la diversidad es lo que caracteriza a las personas que tienen diversidad funcional, son la vulneración de sus derechos. En realidad eso es lo que nos identifica. Y lo que busca entonces es justamente tratar de que los colectivos no se diversifiquen. Vieron que siempre están, no sé, las familias de padres, o las familias de personas con autismo, las familias de personas con ECNE. Bueno, en realidad el modelo de diversidad funcional lo que busca es que en realidad todos tenemos eso en común dentro de la discapacidad. Entonces lo que busca es tratar de poner el concepto de la bioética, de la dignidad y de la libertad también, ¿no? La libertad en el concepto también de la autonomía de las personas. Esto también es un término muy importante en discapacidad, y también lo hago transversal al tema de cuidados, porque cuando muchas veces cuidamos por exceso, ¿no? En la sobreprotección, le sacamos autonomía a las personas. Y esto también es un tema para revisar. Ahora igual lo vamos a hablar en esta lámina siguiente, en donde yo les quiero contar más o menos cómo es en la Argentina, ¿no? Los modelos, porque en realidad, mientras en 1970 teníamos todo el modelo de vida independiente que les estaba comentando para salir al modelo social, nosotros estábamos en una dictadura. Entonces, en el año 1970 nosotros teníamos personas que se decían que eran educables, personas entrenables y personas custodiables, ¿sí? Entonces las personas educables iban a las escuelas especiales, las entrenables a los centros de rehabilitación, y las custodiables o se quedaban encerradas en sus casas o se iban a lo que eran los manicomios o los centros psiquiátricos, ¿sí? Por suerte, bueno, eso fue cambiando. En 1980 en la Argentina sí lo que tenemos es el primer sistema de previsión en cuanto a salud para las personas con discapacidad. Y se creó el PROIDIS, que es algo que realmente hizo un gran cambio en la Argentina, porque desde el Estado, como ley, empieza a proveer, o sea, no a proveer, no me sale la palabra, a cubrir la prestación de lo que se pide en cuanto a las prestaciones, ¿sí? Entonces acá empiezan a proliferar lo que son los centros educativos, las escuelas especiales, y empieza a hacerse un negocio también en cuanto a esto, ¿no? Porque se empezaron a ver como una salida laboral, y acá también empieza a haber mucha capacitación y mucha carreras que tienen que ver con esto, como una salida laboral conveniente, digamos, ¿sí? En 1990, también en realidad en el 1997 tenemos la 24901, la ley de prestaciones médicas, que también es una ley que es muy buena para la Argentina. La verdad es que en otros países no la tienen esta ley, que dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los tratamientos que los médicos prescriban. Así que es una gran ley. El tema es que se cumpla, ¿no? En realidad, porque bueno, todavía nosotros seguimos con esa ley, y desde donde ahí se desglosa lo que se llama el PMO, ¿sí? La prestación médica obligatoria, que obliga a las obras sociales, a todos los prestadores de servicio de salud a cubrir con las prestaciones que los médicos solicitan, ¿sí?
Ahora, en el 2006 y más en el 2008 en la Argentina, porque en el 2006 tenemos la convención, ¿sí? La Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, y esto es un gran hito en la historia mundial, digamos, porque empezamos a tener los derechos desde un organismo superior, ¿sí? Y en la Argentina, en el 2008, que adhiere a la Convención, hace que tenga una jerarquía constitucional, es decir, que está por encima de la Constitución argentina, la Convención. Si ustedes se detienen a leer Permiso. ¿Sí? Cintia, muteate, por favor. Bueno, como les decía, y por favor se pueden mutear. Gracias. Bueno, el año 2008, como les decía, se adhiere a la Convención. Y algo muy importante también que quiero remarcar es en el 2015, donde tenemos una ley de salud mental. La ley de salud mental, que es la 26657, también trata esto de la desmaniconialización o algo así, ustedes me entienden. Desmanicomialización. ¿Cómo? Desmanicomialización. Muy bien. Y desmedicalización también de las personas que tienen alguna discapacidad de lo que viene a ser psiquiátrica, ¿sí? Así que tenemos como esas leyes que son realmente muy importantes. Así que desde la parte legal podemos decir que tenemos como un gran sustento para el tema de cuidados en la Argentina, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que se cumplan. Así que bueno, pasando esto así rápidamente, vayamos directamente a cuáles son los círculos de cuidado, ¿no? Ahí en el centro vamos a tener a la persona que tiene una discapacidad, ¿sí? Y nosotros creemos que está ahí sola y que es su entorno directo, que es el redondelito naranja, es el que tiene la obligación única de cuidar a esa persona que tiene discapacidad. Y en realidad no es así, ¿sí? Después de este círculo, que es la red interna nuestra, tenemos una red externa, después tenemos a la comunidad, después tenemos a las prestadoras de servicio y por último tenemos a la política, ¿sí? A la política o al Estado en este caso, y a las políticas públicas que tienen que dar el Estado, ¿sí? Así que nos vamos a centrar en cada uno y voy a empezar de afuera para adentro, porque la política hace que después la persona tenga otro acceso, ¿sí? Entonces tenemos que empezar de afuera para adentro para entender cómo es este círculo que debería ser virtuoso, pero bueno, vamos en construcción, ¿sí? Por eso también es el motivo de esta charla. Bueno, ¿cómo es nuestro marco político? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es una política de Estado en cuanto a cuidados? ¿Sí? Lo que tiene que garantizar es el bienestar físico y emocional cotidiano de las personas con algún nivel de dependencia, ¿sí? Considerar tanto a los destinatarios del cuidado como a las personas que prestan el cuidado. Eso es muy importante, porque muchas veces las personas que prestan estos servicios no reciben la contraprestación, ¿sí? de los proveedores de servicios. Por lo tanto, también más adelante vamos a ver que también tienen que garantizar eso, ¿sí? Garantizar el acceso a los servicios, a todas las prestaciones que se pidan en cuanto al tiempo y recursos, no solo para los que cuidan, sino para los que son cuidados, ¿sí? Velar por la calidad mediante regulaciones y supervisiones. Tenemos a la Superintendencia de Servicios de Salud para eso, ¿sí? En la Argentina. Y promover que el cuidado se consolide como un pilar de la protección social. Estás muteada, Viviana. No se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien, Sí. claro, están tratando de silenciar algún micrófono y acá se lo puedo desactivar yo. Ahí está. Bien, bueno, ahí desactivé. Bueno, lo que les decía es que cuando hablamos de esto, igualdad... Una ley, ¿qué es esto? Una ley. Bueno, intergeneracional, que tiene que ver con esto, ¿no? De los nietos con los abuelos, los hijos con los padres con los hijos. Es siempre un intercambio esto. Y ni hablar de la cuestión de género, ¿sí? Las cuidadoras son mujeres. Hay un porcentaje ínfimo de las personas que cuidan. Y en las familias
siempre el varón, o sea, siempre la obligación es de la mujer, la hermana, la madre, ¿sí? Siempre queda el cuidado relegado. Entonces se está trabajando muchísimo en la política del cuidado, que no sea solo relegado para la mujer, ¿sí? Y en cuanto a legislaciones, políticas y programas, bueno, se está trabajando también, tenemos aquí, este año acaba de salir el programa Accesar, se están buscando políticas públicas que en realidad, bueno, todavía no podemos decir en la práctica que se estén generando, pero confiamos que prontamente, ¿no? Tuvimos una pandemia que lamentablemente era el momento más indicado para la política de cuidado que estuviera dentro de la agenda como algo primordial, pero bueno, hubo muchas necesidades y estos planes tardaron en llegarnos. Así que bueno, seguramente ustedes deben conocer en cada área, sé que hay personas de todo el país y deben saber de esto que estoy hablando, ¿no? De las dificultades que tenemos para acceder a las prestaciones. Después del marco político, nos vamos al siguiente, a ver, ahí vamos, a las prestadoras de servicios, ¿no? ¿Quiénes son, no? Vamos al círculo verdecito, al que sigue, y estos, ¿quiénes son, no? Los que nos prestan estos servicios. Y en nuestro país, y hablo en la provincia de Buenos Aires, que bueno, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, básicamente tenemos a IOMA, que es una prestadora, ¿sí? A PAMI, a Incluir Salud, que hoy no se llama más Incluir Salud, sino que se llama Oficina de Ingreso y Derecho a la Salud, que es un nombre nuevo, que se acaba de modificar su nombre. Y después tenemos las prepagas, ¿no? Como ahí está OSDE, pero bueno, son todas las prepagas incluidas en esa foto, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con estas prestadoras, verdad? La realidad es que uno cuando hace el pedido, y les digo porque en la Dirección de Discapacidad tratamos de ayudar a las familias gestionando los trámites, por ejemplo, de acompañantes terapéuticos, de cuidadores domiciliarios. La verdad es que lo que sucede es que después de mucho trámite logramos la prestación, la aprueban, pero después las personas no lo cobran. Y ojalá que esto cambie pronto porque realmente estamos vulnerando los derechos de los trabajadores por un lado y por el otro lado los derechos de las personas que necesitan de estas prestaciones. Así que, bueno, es algo que en realidad no está en nuestras manos el cambio, pero sí quizá empezar a generar redes, ¿no? Para que seamos más escuchados en cuanto a la demanda de lo que tenemos que cambiar en cuanto a esto. Y después sobre las prestaciones, ¿no? De cuidados hablando, ¿no? ¿Qué prestaciones se piden para las personas con discapacidad? Bueno, la primordial, la que conocemos, es el acompañante terapéutico, ¿verdad? Y por suerte, no sé, por lo menos en mi zona, donde vivo yo, hay muchísimos cursos y hay muchísimos acompañantes terapéuticos, que eso es muy, muy positivo, ¿sí? Y lo ideal es que el acompañante terapéutico esté con un equipo que lo supervisa y armar un equipo, ¿sí? Por eso tengo la foto en ese rincón que pueden ver, que es mi hijo, que, bueno, gracias a, les cuento así rápidamente, yo era monotributista social y con el monotributo social pude acceder a una obra social y pude gestionar un equipo de acompañantes terapéuticos que hoy son 9, ¿sí? Pero lo logré por un recurso de amparo. Y la realidad es que no debería ser así, porque la ley debería tener que cumplirse sin necesidad de ir a un recurso de amparo. Y también agrego que muchas veces se hacen recursos de amparo, por ejemplo a IOMA o a PAMI o a Incluir Salud, si algún abogado lo toma, porque ya saben que en realidad, una vez que, aunque se gana, porque obviamente es un derecho vulnerado, después igual las prestadoras no lo pagan. Así que este es un tema de nuestro país que tenemos que, ojalá que se subsane pronto. Y bueno, la segunda de las prestaciones que conocemos es la de cuidador domiciliario, ¿sí? El cuidador domiciliario, por ejemplo, para pedirlo para Incluir Salud, tenemos que hacer planillas, o sea, la verdad es que el trámite es muy engorroso para todas las familias, tanto de acompañante como de cuidador. Cuando hacemos ese pedido, siempre viene para atrás porque está mal la fecha, porque le faltó poner en el resumen de historia clínica algún detalle. O sea, es muy, muy engorroso. Y cuando se logra, bueno, después, en el mejor de los casos, logramos que se cubra, ¿sí? Y aclaro algo, siempre estas prestaciones se piden de enero a diciembre, por ejemplo, y todos los años se tienen que renovar y volver a presentar todos estos tramiterios. Así que las familias
viven un estrés muy grande para generar todas estas prestaciones, que debería ser algo como muchísimo más aceitado, ¿sí? Sé que en España, por ejemplo, en cuanto a cuidador domiciliario, hay un sistema que es del Estado, que les provee cuidadores que van, tampoco es lo ideal, ¿no? Pero por lo menos van 2 veces por día a hacer una asistencia, digamos, de lo que es la parte de los cuidados prácticos, ¿no? De los cuidados técnicos más que nada. Y hay otras prestaciones que todavía en nuestro país no están muy difundidas, y además por ahora no conozco casos donde las prepagas o las prestadoras de estos servicios de salud lo cubran. Es la figura del asistente personal. El asistente personal es una figura muy valiosa para las personas para poder mantener su autonomía, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la diferencia con el acompañante terapéutico es que el asistente personal hace como un convenio con la persona directamente y sigue los lineamientos que le hace la persona. O sea, el acompañante terapéutico se maneja con su equipo y baja como sus objetivos. En cambio, el asistente personal es, por ejemplo, va todos los días y dice, bueno, ¿qué te querés poner? Y dice, bueno, yo hoy me quiero poner el saco verde, la ropa esta, y el asistente sigue las directivas que le da la persona. Quiero ir a tal lado, quiero ir a un museo, quiero ir a pasear, y entonces como su jefe, ¿no? La persona le va dando directivas de lo que quiere hacer. Y bueno, voy a pasar con esta que seguramente va a ser muy polémica, pero realmente es algo que también hay que empezar a debatir, porque hay muchas personas que tienen necesidades o deseos, todos tienen derechos a tener una vida sexual plena, y muchas personas no pueden acceder por cuestiones físicas y necesitan un acompañamiento, ¿sí? Esto acá no tenemos ni siquiera una capacitación, pero ya en otros países sí se habla del asistente personal y asistente sexual, perdón, y creo que es algo que tenemos que por lo menos empezar a conocer. Y por otro lado, que después Mariel se va a dedicar, por supuesto, a esta parte porque es sumamente importante, ¿no? En cuanto a cuidados compasivos que tienen que ver con el cuidado en el sufrimiento y también en el cuidado del fin de vida, ¿sí? Hablamos tanto del nacimiento, tenemos tantos dispositivos preparados para el nacimiento y no tenemos nada preparado para el fin de vida, ¿no? De eso no se habla, y cuando en realidad necesitamos como ese mismo apoyo y soporte que tenemos para el nacimiento, ¿sí? Y también el acompañamiento en duelo, algo que alguien dice, ni tenía idea que existía esto, ¿verdad? Que son como dispositivos que se crean para que las personas que están vulnerables, que ahí vamos con el tema de las políticas de cuidado, ¿no? Personas que se encuentran en situaciones vulnerables, como atravesando un duelo, tengan un equipo, un acompañamiento como su dignidad lo merece, ¿sí? Y ni hablar en discapacidad. O sea, hablamos de la muerte en las personas típicas, imagínense las dificultades en cuanto a la discapacidad, ¿no? Y siendo que, bueno, en mi caso, por ejemplo, ya estamos en una edad más grande, tenemos que prepararnos para todos estos momentos que vamos a atravesar. Todos nos vamos a morir, todos vamos a pasar un momento de sufrimiento físico, ojalá que no, pero bueno, siempre vamos a tener que tener ese tipo de acompañamientos. Bueno, y vamos a la comunidad ahora, ¿no? Y acá me quiero detener, la foto es de Diaco, de nosotros, porque también nosotros queremos trabajar muchísimo sobre el generar redes en nuestra comunidad, ¿no? Acá nosotros estamos en el Partido de la Costa y creo que es un llamado a la acción también, ¿no? En todo lo que se puede hacer. Quiero ir rápido porque me parece que me estoy pasando de tiempo. Tenemos a las redes barriales, a las ONG, a los voluntariados organizados y a las comunidades religiosas. Les voy a dar un ejemplo en cuanto a voluntariado organizado en el Partido de la Costa. Hubo un programa que se llamaba Programa Presente, que nosotros tratamos de ubicarlo cuando tuvimos personas internadas en el hospital y necesitábamos que nos ayuden con los cuidados. Y estaba muy bien diagramado, incluso el municipio les dio ciertas capacitaciones que estuvo pero muy bien, y después el programa se fue cayendo por ciertas barreras que se fueron encontrando, por ejemplo, en los mismos hospitales, que las personas que asistían, o sea, las enfermeras, creaban barreras no permitían estas entradas. Entonces, estaría buenísimo que si esas personas, que seguramente, bueno, yo ya tengo en contacto con ellas porque estuve hablando justamente para dar esta charla, empezar a retomar, ¿no? Y hacer eso que se llama el FODA, ¿no? Ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas, y ya que tuvieron esta experiencia, ¿no? Empezar a ver, bueno, a ver cómo podemos superar barreras y empezar a generar una comunidad que cuida, ¿sí? Una comunidad que cuida a las personas.
Eso es tan importante, empezar a retomar algo que se ha perdido, ¿no? Yo les quiero contar un ejemplo que me parece muy importante. Hace poquito tuvimos una familia, que esto también nos pasa mucho acá, ¿no? Que estamos muy solos. Por ejemplo, en mi caso yo me mudé con mi hijo al Partido de la Costa y mi familia quedó en Capital. Entonces, lo que nos pasa es eso, cada vez que necesitamos cuidado, no tenemos un círculo muy cercano, ¿no? El interno, sino necesitamos de la comunidad. Y esta familia que les cuento era la mamá que tenía que irse a Mar del Plata a hacerse una intervención urgente con un hijo con discapacidad y con su hermana. La hermana tenía que acompañar a la mamá y el hijo con discapacidad no tenía con quién dejarlo al cuidado, ¿sí? Por suerte tuvimos tratamos de generarle algo así un poco improvisado, ¿no? Y dijimos, bueno, nos distribuimos entre todos y te armamos no sé, vamos todos los días a la casa. Bueno, por suerte consiguió una amiga para hacerlo, pero yo lo que quiero traer con este ejemplo es el estrés que se genera, ¿no? Cuando alguien tiene que irse a 200 kilómetros para hacerse una intervención y dejar a un hijo vulnerable, que no sabemos cómo va a reaccionar, con alguien al quien todavía no está, o sea, la persona no está acostumbrada a cuidarlo. Entonces, si nosotros pudiéramos armar ese tipo de redes en nuestra comunidad, sería tan alivianador para las familias que realmente harían una diferencia tan importante en la calidad de vida de estas familias. Bueno, y con comunidades religiosas también les puedo contar, acá hay un grupo GEA, que yo no tengo la misma religión, pero enseguida digo, bueno, que se sumen. Las organizaciones religiosas suelen generar estos dispositivos y la verdad es que nosotros nos pusimos en contacto con Abigail, que es de esta organización, y rápidamente nos dimos cuenta también de algo muy importante, que les faltaba conocimiento sobre cómo estar frente a personas con discapacidad. Así que hicimos un par de Zooms con ellos, hablamos de cuáles eran las necesidades del grupo, cómo podíamos manejarnos, y la verdad es que se generó una red de cuidado maravillosa. Así que a veces, sin tantos recursos, es solamente las voluntades que se unen, y estoy segura que hay un montón de personas que tienen ganas de colaborar y que en realidad les faltan estas herramientas, ¿no? De más conocimiento para poder organizarse y generar estos espacios. Bueno, ¿y cuál es la red externa, no? Son estos vecinos que no son tan cercanos, son los primos y tíos. Pero aquí esto es lo que también les quiero contar, que aquí en el Partido de la Costa hay muchas familias que se vinieron madre con hijo y que dejaron todo el resto de la familia. Entonces es muy importante que empecemos a ver dónde están nuestros vecinos, qué pueden hacer por nosotros, ¿sí? ¿Dónde está la comunidad con nosotros? Así que creo que este es todo un trabajo que tenemos que hacer. Desde Día con Nosotros creamos un proyecto que todavía está muy verde, pero que todos los que se quieran sumar los vamos a convocar, que nos encantaría, para poder trabajar en crear estas redes de comunidad y también que nos podamos ir acercando a estas familias que necesitan, ¿sí? Los vecinos son fundamentales también. Bueno, y después, por último, ¿qué nos queda, no? La red interna, esta que les digo que obviamente, bueno, esta foto es mi hijo y yo, que somos esa red interna pequeña, que tenemos el contacto directo, ¿no? Que hacemos la atención práctica y toda, en realidad, que hacemos todo. Y algo que me parece muy importante es que cuando las familias quedamos aisladas con nuestros hijos con discapacidad, lo que sucede también es que podemos llegar a cometer este exceso de sobreprotección, el paternalismo, y que en realidad sin darnos cuenta, porque obviamente es con mucho amor, pero perdemos también el permitirles a ellos que sean autónomos y que puedan decidir por lo que quieren y tratar de respetar sus deseos, ¿sí? A veces esta sobreprotección o creer que no pueden, sin querer no nos estamos colaborando. Entonces, en esta red de cuidado a veces está bueno abrir, ¿no? Abrir y poder entrar otros de afuera que pueden ayudarnos a ver a nuestro hermano o nuestro hijo de otra manera, ¿no? Y empezar a creer más en su potencial también. Bueno, y por último tenemos a la persona, ¿sí? Y elegí esta imagen también para la deconstrucción del otro modelo. Vuelvo a decir que todo está en cuestionamiento, ¿no? Porque ahí también traigo, ¿no? Hay una teoría CRIP en cuanto a la discapacidad que
quiere mostrarse realmente con esa limitación, porque si no sienten que se vulneran sus derechos, pero en este logo de persona trata de buscarse como una persona integral, ¿sí? Y abierta en la comunidad. Creo que esa es la manera de ver la discapacidad hoy. Y en cuanto a la persona, lo que tenemos que pensar que hoy en día estamos trabajando todos en lo que se llama la planificación centrada en la persona. Y esto tiene que ver con armarle un dispositivo a la persona de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Ni más ni menos. Y es algo maravilloso, porque no, ahí sí no necesitamos solamente de los profesionales, necesitamos de todo el entorno para que participe. Y ahí viene una palabra que estamos usando, que es la palabra apoyos, ¿sí? Todas las personas necesitamos apoyos. Y las personas con discapacidad necesitan una red de apoyos para que pueda participar en igualdad de condiciones en la comunidad. Entonces tenemos que generar esas redes para que las personas no queden aisladas en sus casas sin poder participar, sobre todo. Piensen que hay mucho de lo educativo, ¿no? Termina uno los chicos la escuela, después de la escuela, cuando ya tienen 18 años, no hay muchos espacios para las personas con discapacidad. Acá tenemos algunos talleres protegidos, pero nada más que eso. Y las personas empiezan a quedar aisladas en sus casas. Así que tenemos que trabajar mucho para crear estas redes de cuidado y de apoyo para generar este plan o este traje a medida para cada persona de acuerdo a su necesidad. Y no se necesita mucho conocimiento tampoco, ¿sí? Sino hay muchos planes que ya existen, que se pueden aplicar, y programas del Estado también que podemos aplicar. Bueno, y para terminar, los llamo a la acción. La verdad, espero haber podido ser clara. Creo que todo esto nos trae más que nada, más que respuestas, preguntas sobre cómo hacer, ver el cuidado como algo fundamental en las vidas de las personas con discapacidad, que nos atraviesa todo el tiempo, que estamos limitados por la falta de esta red de apoyo a las familias, y que para demostrar ese amor que tenemos por las personas, que no dudo que todos los que están aquí participando lo tienen, hay que generar acciones. Entonces empezamos a ver cada uno desde su lugar, ¿no? Todos tenemos una persona cercana con discapacidad. Y yo digo, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer cada uno? ¿Cómo puedo apoyar a esta familia? ¿Qué puedo hacer yo por mi vecino que tiene una discapacidad? Y empezar ahí a abrir la puerta, ¿sí? Así que bueno, voy a dejar ahora a Mariel. Les agradezco muchísimo toda la atención que me prestaron y les agradezco infinitamente la convocatoria. Y ahora paso con un tema súper apasionante que me parece que también nos va a abrir la cabeza para temas que por ahí no estaban considerados y que me parecen tan importantes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y te escuchamos, Mariela. Ahí dejo de compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias, Vivi. Como Mariel, siempre. Sí. Mariel, Sí, sí. Si me dejas, voy a agradecer a la presencia de Martín, nuestro inspector, ¿Cómo no? que también ¿Cómo está, no? que hoy no había visto que estaba presente. ¿Cómo no? Muchas gracias, Martín, por estar en esta actividad de nuestro instituto. Gracias, Mariel. Ahí está, muchas gracias. Estoy viajando justo en el colectivo. Bueno, gracias, Martín, porque de alguna manera estás, y bueno, gracias. Nancy, ¿estás ahí? No, se fue. No estoy. Bueno. ¿Me lo pasás, por favor? Porque... El mío, sí, el que yo te mandé. Un segundito. Si no, a ver. No, espera un segundito. Ahí está. Como no estaba preparada, ya lo abro. Ya está. Voy a la primera y ya lo comparto. Un segundito. ¿Se ve? Ahí se va a ver. Recién me sale la función de compartir. Bueno, es lo mismo.
A ver si lo puedo ir moviendo yo, lo muevo yo. Bueno, la verdad que lo mío es un poquito más teórico. Yo me implico en Diaco como psicóloga y, bueno, colaboradora en lo que puedo, con esta intención de cambiar lo que se pueda, lo que esté a nuestro alcance, por lo menos en el presente, para que las personas, todas las personas diversas, que somos todos, vivamos con mejor calidad de vida y con vínculos sanos, porque hace también a la salud mental. Bien, seguimos. Vamos ahora a ver un poquito qué entendemos por cuidados compasivos en relación a los cuidados paliativos, que es de lo que venimos hablando y por lo que venimos bregando, ¿no es cierto? Quizás hay una sutil diferencia, pero bueno, los cuidados paliativos constituyen un enfoque médico y que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los usuarios, ahora no se dice más paciente, y sus familiares ante una enfermedad crónica o eventualmente en el fin de vida. Como mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, aplicando tratamientos para el dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Pero nosotros nos vamos a referir a los cuidados compasivos y que entendemos por ellos todas las actividades y recursos de las que dispone el cuidador o el familiar. Cuando digo cuidador me estoy refiriendo a los técnicos también, a los acompañantes terapéuticos, a los licenciados, a todos los que apliquen o convivan con realidades con cierta dificultad para la vida diaria. Entonces, vamos a referirnos al conjunto de actividades y recursos para lograr que esa persona esté asistida de acuerdo a los derechos humanos. Decimos que es una acción ética. Justamente ahora estamos hablando con mis alumnos de qué es la ética, ¿no es cierto? ¿Cómo costaba definirlo? Bueno, la ética tiene que ver con el respeto al semejante y es un universal. Está implícito, digamos, en la tarea de cuidar y en todas nuestras profesiones. Sin embargo, no está legislada la ética, ¿no es cierto? Lo cual no invalida que no sea legítima, ¿sí? Porque es parte de la condición humana respetar al otro como idéntico a mí. Si yo quiero que me respeten a mí, también voy a respetar al otro. Pero también es parte de la condición humana faltar a la ética. Entonces decimos que los cuidados compasivos son acciones éticas en la tarea. Les pedimos otra vez que muteen los micrófonos, háganlo antes de ingresar, por favor. Bueno, y en el acto de cuidar evitamos y procuramos evitar, con esa intencionalidad lo hacemos, el sufrimiento de la persona, familiares y cuidadores. Yo estoy convencida de que hay una diferencia grande entre el dolor y el sufrimiento, y creo que algunos psicólogos por lo menos también lo ven así. Nos referimos con el dolor a alguna dolencia física o psíquica, porque dentro de la diversidad encontramos distintos tipos de personas con discapacidad y también entre ellas personas con discapacidad mental, que es a lo que yo, bueno, me dedico últimamente. Y decíamos, el dolor puede ser psíquico, puede ser físico, pero lo que describimos como sufrimiento es lo que se agrega a ese dolor, como ser las condiciones inferiorizantes que la sociedad le hace padecer por no tener adecuadas medidas para su cuidado, o las condiciones económicas, la falta de acceso a los medicamentos, las condiciones sociales en las que tiene que, por ejemplo, como decía Viviana, a lo mejor aislarse porque le da vergüenza, o a lo mejor digamos, salir rápido de un taller o postergar su ingreso. Bueno, eso sería el sufrimiento de la persona y también de los familiares y cuidadores, porque poniéndose en el lugar del otro, sienten también lo mismo, ¿no?
Decimos entonces que los cuidados compasivos no tienen que ver con una tarea intuitiva, porque necesitamos de conocimientos, de saber actuar, de conocimientos que tienen que ver con incluso lo técnico, a nivel de estrategias, lo cognitivo, y también con poner el cuerpo, ¿no es cierto? No es fácil, necesita de una conexión, decimos de una conexión empática, que es mucho más, la otra Nancy, que es mucho más que la empatía definida en términos callejeros o vulgares. Ay, mira qué linda quedó así, me gusta. Bueno, decimos en general empatía para referirnos a sentir lo que el otro siente, pero si nosotros nos ponemos en los zapatos del otro, como vulgarmente decimos, corremos el peligro de quedarnos también enredados en lo que para el otro es imposibilidad, ¿no es cierto? En algún momento, o por, digamos, porque también el dolor de no ser lo que se espera de él, de no encajar, de, como decíamos antes, que tienen que ver con la discriminación que hace la sociedad de aquellos que tienen alguna funcionalidad diferente, nos quedaríamos también limitados en la acción, ¿no es cierto? Porque nos quedaríamos sufriendo con él. Entonces no es sufrir con el otro, no soy yo y el otro, sino que es yo con el otro, yo acompañando al otro. Y en este acompañar no es pasivo, este acompañar tiene que ver con una actitud dinámica, con una actitud proactiva. Por eso definimos la compasión como la empatía más la acción. Y a mí me gusta también, como buena psicoanalista, desmembrar las palabras, y yo diría que me arrogo la diferencia de poder leer con pasión, ¿no? Y si no, cambiar de profesión, digo yo. Bueno, seguimos. Algunos también le llaman resonancia, ¿no? Esto de sentirse afectado por lo que al otro le afecta, pero que, bueno, a mí no me resulta tan claro, porque yo creo que hay que dar un paso más. Y acá tenemos los componentes de la compasión, ¿no es cierto? Que van desde lo cognitivo, que es el entendimiento que uno puede tener acerca de reconocer que el otro está sufriendo, pero acá está la palabra, el resonar emocionalmente con el otro, con el malestar del otro, que indica nuestra apertura, nuestra sensibilidad y compromete nuestras emociones. No me puedo quedar solamente con eso, porque tengo que tener una disponibilidad a la acción que está identificada como el deseo o la aspiración de aliviar ese sufrimiento. ¿Y qué me lleva a mí a entender o reconocer la presencia del sufrimiento, a empatizar con el otro desde mi emoción y a tener la intención de aliviar mi sufrimiento? Justamente la motivación, la disposición a estar orientado a hacer algo al respecto, ¿no es cierto? Es decir, tenemos entendimiento, emociones ligadas, una clara intención de aliviar el sufrimiento y la aspiración de hacer algo al respecto. No me quedo en los zapatos del otro, sino que veo que esos zapatos, me gustó esa imagen porque veo que esos zapatos pueden caminar también, ¿no? Uno puede caminar tomando los zapatos del otro, ¿no? Ir hacia algún lado. Bueno, seguimos adelante. También podría decirle yo que, bueno, hay que compartir el mismo código con el otro, ¿no es cierto?, el mismo lenguaje. Bueno, acá todos los que se dedican al cuidado lo saben bien, que uno tiene que dejar de lado su propia manera, sus propios modos para empezar a hablar como el otro o seguirle el jueguito al otro si se quiere,
por así decir, en criollo. Bueno, vemos también que específicamente en el sector salud está comprobado que la compasión tiene efectos fisiológicos. Mejora la respuesta inmune ante el estrés, mejor dicho, bueno, todos tenemos un cierto estrés que indica el ajuste a distintas realidades que nos ofrece la vida. En este caso, en realidad sería más propio hablar de disestrés, que es aquel estrés malo, digamos, aquel estrés que no nos permite movilizarnos, que nos agota, pero bueno, por el tiempo a lo mejor que lleva nuestra dolencia, o por la cantidad de limitaciones que me impone, la compasión, o sea, la mirada del otro, estar con el otro, que el otro entienda, que entienda mi dolor, que se ponga en mis zapatos, hace que la respuesta del organismo sea mucho más efectiva ante el dolor. Activa el sistema parasimpático, es decir, todo lo que tenga que ver con la relajación y el descanso es propinado por esa mirada del otro, ese encuentro con el otro. Aumenta los niveles de oxitocina en sangre. Oxitocina es una hormona que, no sé si todos saben, se fabrica en el cerebro y especialmente en el hipocampo, ¿no? En el hipotálamo, perdón. Y es llamada también la hormona del amor, porque nos induce a hacer relaciones, a salir de nosotros mismos, bueno, esas sensaciones que nos produce el encuentro con el otro, que sabemos muy bien cuando nos enamoramos, lo que nos pasa. Bueno, también la compasión mejora la función endocrina, es decir, todo lo que tenga que ver con la autorregulación en el organismo de las funciones vitales, reduce la presión arterial, también disminuye los sentimientos de desesperanza, o sea que podríamos decir que alivia la depresión y también la ansiedad que toda dificultad en la vida diaria nos acarrea, ¿no? Hay una ansiedad, lógicamente, que sirve como adrenalina para sobrevivir, pero hay una ansiedad que se vuelve patológica cuando nos produce síntomas a lo mejor físicos que se agregan también al malestar que supone la discriminación o las dificultades que por alguna limitación no puedo resolver por mí mismo y me lleva a ser dependiente. Seguimos. Recordamos, sí, a todos que se está transmitiendo en vivo. Por una cuestión de límite de Zoom, no se admiten más de 100 participantes y estamos excedidos. Bueno, la compasión también tiene un impacto positivo sobre los usuarios y sobre los cuidadores. Mejoran la calidad de vida de ambos. Hace que haya mejor entendimiento entre los seres queridos y el entorno, entre, el usuario, los seres queridos y el entorno más amplio. También hay mayor calidad, menores costos y mayor sustentabilidad en la atención en salud. Si comprendieran los gobiernos cuánto disminuyen los costos y mejorando la calidad del sistema de salud, bueno, sería muy fácil. Hay investigaciones sobre este tema, lástima que no se usan, y también dependerá de nosotros hacerlo saber, ¿no? El personal de salud tiene un impacto positivo también, porque promueve su resiliencia y disminuye el burnout. Saben, el burnout es el agotamiento físico, mental y emocional, la insatisfacción laboral y, bueno, el síndrome de cabeza quemada que le dicen, ahora está muy en boga por esto de la pandemia, que todo el personal de salud estuvo como atendiendo de más y a destajo, y bueno, estamos sintiendo estos efectos, ¿no? El cansancio, el agobio,
la falta de soluciones, bueno, la cantidad de trabajo. Bueno, por supuesto, en el ambiente de trabajo influye, y ahora vamos a, bueno, me indica Nancy que, ahí está, y los resultados clínicos mejoran con el impacto de la compasión. Pero en el sector salud, el estrés tiene consecuencias. Y entendemos, también es otra cosa esto, por fatiga de compasión, es otra cosa que el burnout. La fatiga de compasión tiene que ver a veces con no poder salvar al otro, la culpa que esto nos genera, el miedo, la tensión y la preocupación con la que trabajamos, que a veces tiene que ver mucho más con las condiciones en las que trabajamos o la falta de recursos de las que disponemos, el trabajo en instituciones, que es altamente desgastante, ¿no es cierto? Porque también hay como un murmullo de fondo todo el tiempo, no podemos pensar tranquilos, no tenemos a veces las herramientas para el autocuidado, o no nos damos tiempo para el autocuidado, que es lo indicado para quienes trabajan con la salud. Esto de comer mal, de trabajar muchas horas seguidas, de aceptar cualquier condición para no perder el trabajo, hacen que también perdamos efectividad. Bueno, a todo esto el sistema de salud a veces responde como puede, solicitando licencias, hay más faltas, esto encarece los costos en salud, porque bueno, se tienen que poner suplentes o suplentes de guardia, o todo lo que ustedes ven cuando entran a un centro de salud, que de repente no hay recursos humanos, o no faltan, o faltan, o bueno, o son muy pocos para atender a tantos. Bueno, así se pierde eficacia no solamente en la acción de curar o de, digamos, de atender, en la atención, sino también en lo que es diagnóstico y tratamiento, por esto de no tener la cabeza limpia, no tener organizada una estrategia a corto, mediano y largo plazo. También, no sé si lo puse acá, creo que no, se les pasa por alto a los médicos o inspectores de salud a veces hablar con las familias, no digo en todos los casos, por supuesto, pero bueno, esto de que los turnos rotativos, que uno trabaja en varios lugares a la vez, que así como existe el docente taxi, también existe el médico que va de acá para allá, el psicólogo que va de acá para allá. También, al disminuir nuestra atención, también prestamos poca atención a los familiares y a las dudas, inquietudes o consuelos que también a veces debemos proveer a los familiares, ¿no es cierto? Y la información adecuada que debemos transmitir a las familias y cuidadores. Y también es cierto, y hay estudios sobre esto, que los médicos y el personal de salud en general están más pendientes de las pantallas hoy en día que de mirar a los ojos al usuario, ¿no? Y bueno, esto es un dejo que nos pasa a todos, o sea, por ahí en la misma charla, acá hay gente mirando el celular o haciendo otra cosa mientras que está escuchando la charla, y nos pasa a todos, digamos, ¿no? Es la época que vivimos, que la tecnología nos ha invadido. Bueno, y también notamos en el sistema de salud que el estrés se manifiesta en el desinterés en la actualización en materia de derechos, porque hubo muchos cambios en el siglo XXI respecto del siglo pasado, y bueno, a veces notamos cierta ignorancia por parte de los médicos. Cuento una anécdota personal. Yo misma tuve que inducir a los médicos que trataban a mi mamá en las últimas, haciéndole conocer la ley de los derechos del paciente y la ley de muerte digna, porque bueno, ya no había nada que hacer, y digamos, el sanatorio siempre, cuando es privado, o aún cuando trabajan por obra social, para cobrarles a la obra social, internan la mayor cantidad de tiempo posible al enfermo, porque esa es toda facturación.
No siempre es así, pero bueno, en algunos casos sí. El médico no dirime entre estas cuestiones o no discrimina, y bueno, va hacia donde van la mayoría, y a veces el furor curandis hace que se mantenga la vida por sobre las directivas anticipadas o la voluntad de la familia, o bueno, todos derechos que se han conseguido en estos años. No digo, por supuesto, los médicos paliativistas o los que están formados en este área, y cada vez son más, por suerte, tienen otra mirada sobre el final de vida, ¿no? Bueno, pasamos a la otra, y ahora vamos a hablar en la esfera del entorno más primario, el entorno familiar o de los cuidadores que están a cargo, muchas veces, casi todo el tiempo, de los cuidados físicos y emocionales de las personas con dificultades. Hablamos de personas con discapacidad en términos amplios, ¿no es cierto? Las discapacidades pueden ser motoras, sensoriales, visuales, auditivas, intelectuales, psíquicas y multisensoriales. Puede haber, por supuesto, discapacidades, personas con discapacidades físicas y también emocionales. No se tiene mucho en cuenta aquellas personas que que padecen algún trastorno de personalidad, por lo cual tienen certificado de discapacidad, y aún los que no lo tienen, es una cuestión muy vergonzosa de solicitarlo, porque, digamos, hay todo un estigma sobre esto. Quizás habría que cambiarle el nombre, no estoy muy de acuerdo en que se siga llamando certificado de discapacidad, como si la discapacidad fuera una, no sé, a veces decía Viviana, ¿no?, cómo se utilizan estos términos, y yo pensaba, mientras que ella hablaba, también hasta se utilizan como insultos, ¿no? Lamentablemente todavía la sociedad no cambia tan lento como sus integrantes. Los colectivos, digamos, que padecen una cierta estigmatización, tienden son más proclives a cambiar que la misma sociedad en general. Bueno, en la esfera de la familia tenemos, bueno, ustedes podrán dar cátedra porque hay mucha gente con familiares con personas con discapacidad, las circunstancias laborales que tenemos, donde no se contempla siempre la ley por la cual nosotros tenemos asegurado, garantido, unos días al año, que son pocos en realidad, para hacernos cargo de acompañar a los familiares con discapacidad. Las circunstancias laborales que también a veces, y en esta pandemia, fueron en el hogar, conviviendo de buenas a primeras, haciendo un trabajo en el cual tenés que hacer un doble esfuerzo de aislarte en tu propio ambiente, donde tenés que compartirlo con la persona con discapacidad. Las circunstancias familiares, que no siempre son, bueno, hablaba Vivi, ¿no?, monoparentalidad, a veces hay uno solo a cargo del hogar, económicas, familiares o disfuncionales, el acceso a las coberturas, a la medicación, el acceso a los profesionales, que no siempre podemos acceder fácilmente. En el Partido de la Costa en particular, hay pocos profesionales, por lo menos psiquiatras, que es mi métier, a los que acudir, y bueno, siempre están atendiendo alguna urgencia, o sea que lo nuestro nunca es una urgencia. También la lejanía de los centros de salud, que es una dificultad, a veces existe la dificultad de transporte, no hay un auto para trasladarse, no te vienen a buscar. Acá tenemos ambulancias, pero tampoco tenemos servicio de emergencia que venga a la casa de uno. Así que bueno, los trámites son muy burocráticos en general en todos lados, como decía Vivi,
Y bueno, también tenemos que considerar la falta de tiempo que tienen los familiares, que ocupados por el sustento, por otros miembros de la familia, también se tienen que hacer lugar y dedicarle más tiempo a veces a la persona con ciertas dificultades. Y también, bueno, notamos como un ruido en la comunicación positiva, ¿no es cierto? Todas estas trabas que nos impone el contexto nos imposibilitan muchas veces una comunicación positiva porque estamos claramente afectados en lo personal. No sé por qué no se ve, pero bueno, de lo que habla es que hay de lo que habla lo que no se lee, es de que como resultado de todas estas dificultades que atraviesan cuidadores y familia, hay una pérdida de la capacidad por agotamiento en el familiar o en el cuidador. Ahí se ve mejor. Gracias, Nancy. Bueno, seguimos adelante. Después, si hay algo de lo que me olvidé, los que están aquí cuidando lo van a poder aportar. Por todo lo que decíamos, es necesario tanto en el sector salud como en el sector privado, familiar, o de cuidadores, acompañantes terapéuticos y profesionales de todo tipo que estén abocados a la tarea del cuidado compasivo, o cuidados humanizados también le podemos decir, ¿no? Es necesario pensar en red. ¿Por qué? Porque la conexión empática con los otros genera nuevas ideas, trasciende el ámbito de lo individual, de lo familiar, y nos inspira a buscar reales soluciones que por ahí no se me ocurren por estar, digamos, inserto en la situación, ¿no? En la complejidad de la situación. Entonces el trabajo en red tiene la posibilidad de que encontramos la colaboración del equipo de trabajo o de los vecinos, como decía, de los amigos del familiar, de otros cuidadores que hacen el contraturno, o de familiares que nunca hubiéramos pensado que de repente se copan por H o por B. Hay gente a lo mejor que está pasando por una depresión circunstancial y le hace muy bien ser útil y sentirse útil colaborando con el más vulnerable de la familia, y nosotros lo descartamos porque de repente pensamos, no, ¿cómo le voy a pedir si está re mal? Bueno, ayudar también pone bien. Encontramos también la complementariedad, o sea, lo que yo no puedo hacer, lo puede hacer otro, y no todos somos buenos para lo mismo. Hay que aceptar también que no somos omnipotentes, porque justamente de la mano del esfuerzo, del máximo esfuerzo, de ser omnipotente, de querer abarcarlo todo, caemos en esto de la fatiga de compasión y terminamos haciendo poco efectivo nuestra labor. Y también el trabajo en red posibilita la coordinación de acciones para el bien, el autocuidado, el bien de la persona con discapacidad, y el bien en realidad del contexto, ¿no es cierto? Bueno, seguimos adelante. Podríamos hablar horas, pero bueno, quiero dejar un espacio para que la gente pueda participar. Desde Diaco apuntamos a la persona y a la potencia de lo colectivo. Entendemos que sin el autocuidado, sin partir de esto de centrarse en la propia persona, va a ser muy extenuante la tarea y muy desesperante a veces, y también desesperanzada la función, ¿no? Porque hay altos y bajos, uno empieza con muchas ganas, pero las recaídas, la falta de ánimo, cuando todos los días son iguales. Acá, por ejemplo, en la costa el invierno es larguísimo, y bueno, ya se sabe que los inviernos son mucho más duros para las personas que tienen cierta dificultad de traslado,
de hacer relaciones, de las que no pueden disfrutar del tiempo libre, digamos, recreativamente afuera. Hay pocas ofertas en el adentro, ¿no es cierto?, donde la gente por ahí en un espacio viven muchos, se complica a veces. Entonces, la apertura, la salida del sol, el estar en contacto con las plantas, hacer alguna actividad como meditación, relajación, yoga o ejercicio físico, siempre habla de lo que es el autocuidado. Esto lo deseamos para la persona con discapacidad, pero también tenemos que proveérnoslo para estar lo más estable posible en esta tarea del cuidar. Y bueno, en la potencia de lo colectivo nos referimos justamente a esto de pensar juntos sobre el problema, más que juntos intercambiando, porque juntos es uno al lado del otro, pero de repente si estamos unidos por la misma intencionalidad, si compadecemos, nos compadecemos también entre nosotros como equipo, justamente vamos a fomentar lo que no existe o lo que no sabíamos que existía como nuestro, ¿no? Vamos a despertar capacidades, vamos a generar algo más en relación a lo que ya estaba, que esta es un poco la idea, ¿no? La idea de generar, avanzamos un poquito más, la idea de generar comunidad. Definimos la comunidad como la común unión que tiene que ver con la interacción de sus miembros, con cierto dinamismo, cierto movimiento, que ofrece estar con gente diversa, con diversos credos, con diversa formación, con diversas actividades, con diversas historias, ¿no es cierto? Y esto aporta movimiento, el movimiento es necesario, es vital, es la vida misma. También la comunidad está unida por ciertos valores, o sea, acá estamos unidos, una comunidad que le interesa lo mismo, supongo, que podremos encontrar algún valor en común, seguro. Y también tenemos objetivos en común, ¿no es cierto?, que son las metas, y una identidad, en este caso, bueno, la de Vivi y la mía, pertenecer a una ONG, una entidad que con mucho esfuerzo trata de llevar a la realidad los sueños compartidos, pero bueno, cada uno tendrá que buscar en su lugar de inserción, o ya lo habrá encontrado, una identidad de ser parte de, ¿no? Ser parte de un colectivo que pueda ir construyendo esta comunidad colaborativa, porque esa es la verdadera inteligencia colaborativa, ¿no? Que todo esto, que estos valores, que estos objetivos, que la interacción vayan haciendo comunidad. Y bueno, pasamos a la otra, en la que yo hago la diferencia entre lo que es la comunidad versus el territorio, porque muchas veces se habla de territorio, y está muy generalizada esta palabra, como sinónimo de comunidad. Yo entiendo más a la comunidad como proclive a la acción, porque está formada por personas que buscan lo mismo, así sea comunidad de animales también, que se dirigen hacia una misma meta, y el territorio lo veo como un espacio compartido, ¿no? Como un espacio común. Dentro de ese espacio común o contexto que le podríamos llamar, nuestras acciones como comunidad debieran fomentar los espacios amigables, accesibles, comprensibles y predecibles. Y acá no elegí casualmente las palabras, ¿no es cierto? Ustedes sabrán lo que es ir a una plaza y no tener juegos de repente adecuados a las necesidades diversas. Sabemos lo que es tener un semáforo cuya única indicación sea el color, teniendo otros ejemplos de ciudades y la tecnología como para hacerlos y ponerlos. Sabemos lo que es la falta de accesibilidad a los edificios, a las instituciones públicas, a las escuelas. Díganme cuántas escuelas a las que van ustedes o a las que
vamos a dictar clases y a tomarlas, tienen rampas, son accesibles, son comprensibles, por ejemplo, para una persona con autismo. No hay grandes cartelerías, infinidad de estímulos lumínicos de todo tipo, de colores, muchos carteles, mucha pérdida de energía, de esfuerzo, justamente que no tiene que ver con hacer comprensible el espacio escolar para niños con dificultades. Debería haber cartelería, deberíamos ser responsables y responder nosotros como comunidad a lo que hace falta en vez de estar todo el tiempo reclamándolo. No porque esté mal que lo reclamemos, pero digamos que es inútil reclamarlo si lo podríamos hacer fácilmente. Y entornos predecibles, o sea, anticipadores, porque la anticipación organiza la cabeza de nosotros y del otro. Si nosotros tuviéramos que transitar cuidando a alguien en estos entornos así, amigables, accesibles, comprensibles y predecibles, cuánto menos estrés tendríamos, ¿no? Bueno, finalmente, acá faltan las palabras, pero bueno, yo quería decir que no es igual inclusión, no sé, falta si hay que cambiar el tono de la letra, no importa. Inclusión sería agregar a alguien o agregar algo en lo que ya está, que es de lo que venimos hablando, ¿no? Incluir a niños diferentes, bueno, yo creo que ningún niño es diferente, somos todos distintos en todo caso, por eso usamos la palabra diversidad, no importa, igual se comprende, creo. A convivencia, ¿no? Lo que yo quería decir, que no era lo mismo inclusión que convivir siendo diversos. Entonces la propuesta sería, creemos comunidades compasivas, porque la compasión hace que lo insoportable pueda ser soportable. No solamente para el que padece alguna limitación, sino para la familia, el entorno, y bueno, los que estamos también con alguna responsabilidad respecto de los pacientes o de los usuarios, ¿no es cierto? A veces uno te da ideas o surgen de la sesión muchas ideas que no puede, o sea, que la otra persona nos dice, sí, pero eso no puedo acá, o eso no sería posible en este lugar, y la verdad que te confronta con la realidad. Bueno, finalmente, para terminar, vamos a la siguiente, que me pregunto yo qué podemos generar ya, hoy, ¿no? Con los recursos que hoy tenemos, que no son pocos, como refería Vivi, tenemos buenas leyes, tenemos la ley de salud mental, que es la única en el mundo tan avanzada. Es cierto que existen limitaciones para llevarla a cabo, porque no hay instituciones de medio camino que ayuden, digamos, o bueno, faltan equipos de trabajo, gente que trabaje en equipo, que sepa trabajar en equipo, falta formación, pero bueno, vamos a poner la mirada en positivo. Me parece que es muy importante sobre estos temas, donde ya en la vida diaria ya se nos produce la queja de por sí, de solo enfrentarlos, que podamos poner la mirada en positivo y generar conciencia social. Estas cositas que puse acá son, creo, cosas que podemos lograr todos, cada uno de nosotros, los que estamos acá. Generar conciencia social, armar un voluntariado. Creo que acá hay un ejemplo, después ojalá que nos cuente Carmen, de Chivilcoy, que haciendo la carrera de acompañante terapéutico, me parece que generaron algo así en pandemia. Capacitaciones como las que estamos haciendo, pero a todo nivel, no solamente para interesados en el tema, sino en las escuelas. Las escuelas debieran utilizar las experiencias de los chicos que
además los chicos en las escuelas hablan, pero no con nombre y apellido, sino para tratar esas temáticas que le preocupan a los chicos colectivamente, con los padres, con los docentes, con los auxiliares incluso, para que tengan otra mirada, para fomentar una mirada mucho más convivencial, social, protagonista. Por ejemplo, en las escuelas no se habla de sufrimiento, no se habla de solidaridad, se hacen acciones así como grandes, ¿no? Colaboremos para el soldado que cayó no sé dónde, pero no para el par, para el semejante, si no, no existiría el bullying. Digamos, o me dirán, seguirá existiendo, pero estaría contrarrestado con otro grupo que iría a, parejo, ¿no? Bueno, capacitaciones para cuidadores, para asistentes, porque no solamente está el que se queda con el usuario, el que convive con el usuario, sino, como refería Vivi, estos asistentes que van un momento o un día digamos, a petición de la persona con discapacidad para cumplir determinada función, ¿no? Que no contamos mucho con esta ayuda, porque siempre se remite al acompañante terapéutico, ¿no es cierto? Que, bueno, porque te lo cubre la obra social, pero también tiene su tarifa, también tiene su rutina, digamos, es una función diferente. Bueno, en instituciones, hogares de tránsito, bueno, ya hablé de las escuelas, podríamos armar bases de datos por localidad. Acá están, les cuento con mucho orgullo, representadas 20 provincias de las 23 provincias del territorio nacional. Por algo pedimos el formulario de inscripción. Es muy motivante para nosotros. Y también se inscribió alguien de Uruguay. Así que bueno, tenemos, imagínense, las posibilidades de armar una gran red federal, si quisiéramos, con todas las multiplicadores que podrían hacer extenso este mensaje y el que se les ocurra que tenga que ver con las necesidades de cada localidad. Bueno, cartelería en la calle, en establecimientos educativos, que lo podrían hacer los alumnos, ¿no es cierto?, dentro de su tecnicatura, las que están cursando, en centros deportivos, en clubes, en plazas, apoyos visuales, ni siquiera están señaladas las calles, imagínense, bueno, tampoco, bueno, dificultades con las que todos nos encontramos y las que todos creo que vemos por estar en el tema. Y bueno, también se podrían proponer concursos anuales de expresiones artísticas u otras habilidades que tengan las personas, porque no todos tienen, bueno, es una perogrullada lo que voy a decir, pero digamos, que estén inhabilitados en una función no quiere decir que estén inhabilitados para todas las demás. Generalmente hay muy buenas expresiones artísticas y hay detección de muy buenas habilidades, justamente por la necesidad, ¿no es cierto? Algunas áreas corporales se activan mucho más que otras. Encuentros al aire libre y en espacios protegidos, esto es lo que está intentando llevar a cabo Diaco con mucho esfuerzo y con poco voluntariado por estas cuestiones de limitaciones de tiempo y demás, pero bueno, sí hemos hecho, bueno, Vivi sobre todo, con su gente, mostramos la diversidad en público, digamos, hemos ido a tomar café, hay planificada una maratón, hemos, bueno, Vivi si quiere lo puede contar mejor, pero bueno, se hizo un show, se hacen muchas cosas, incluso se están construyendo casas para el futuro, porque otra de las cosas que dejé por fuera en esta síntesis es el futuro de las personas con discapacidad, que es lo que más nos preocupa y hacia dónde vamos, ¿no? Porque algún día nuestra generación se va a acabar y bueno, alguien más tiene que seguir, y ellos tienen que seguir con alguien, ¿no? Y bueno, terminamos acá, no sé si hay otra más, Nancy, creo que es la última. Sí.
bueno, finalmente refrescar esto de que la compasión es una necesidad, no un lujo, para nuestra supervivencia, para nuestra resiliencia y la feliz convivencia. Espero no haber sido más larga que Vivi, que era más importante desde su experiencia personal lo que podía transmitir. Escuchamos si en el chat hay alguna inquietud, alguna necesidad de compartir algo. Nos gustaría que quede acá registrado. A ver si puedo ver el chat. Queda el registro de todas las conversaciones. Hay muchos comentarios de agradecimiento y además las participantes han manifestado a lo largo de todas estas 12 conversaciones que ustedes han hecho sobre esta temática que nos interpela tanto, han hecho aportes, se han sentido identificados con sus trabajos en lo cotidiano, y bueno, sería el momento de abrir los micrófonos y hacer preguntas o comentarios si así lo desean. Bueno, gracias a todos los que me desean feliz día del psicólogo. Ya ven cómo lo utilizo trabajando, que es lo que más me gusta. Bueno, no sé, acá yo mencioné a Carmen, no sé si querés contar lo que están haciendo en Chivilcoy, porque bueno, la vi por ahí. Hola, Mariel, hola, perdón. Hola, sí, sí. ¿Cómo estás? Soy Nelly de Villa Gesell. ¿Cómo estás, Nelly? Nelly Carpi. Muy bien, sí, gracias, muy bien. Excelente, agradecida por todo lo que han expuesto. Bueno, a mí me toca desde muy cerca toda la temática. Además estoy trabajando con personas adultos mayores con algunas, bueno, personas que tienen distintos problemas, ya sean motrices, cognitivos, problemas neurológicos, y esto que ustedes han expuesto es tan interesante para poder hacerlo visible, en que la gente pueda, a través de la danza terapia, de la cual me ocupo, participar y hacer visible lo que se hace. Las personas, por ejemplo, comentan: me reencuentro conmigo después de haber hecho esto, a pesar de mi dificultad. ¿Cómo lo visualizamos? ¿Cómo lo vemos de otra manera? He trabajado muchos años, 20, con personas con discapacidad, y esto de estar con el otro en un espacio donde se puede compartir, hacer visible y valorar cada aporte y cada posibilidad y cada habilidad que tiene el otro, y que nosotros lo podemos, a través de eso, de todas nuestras formaciones y de nuestras capacidades, de poder hacer llegar, hacer visible lo que el otro por ahí no lo puede hacer. ¿Sí? Y lo que vos decías, Mariel, de la formación y de las capacitaciones, por favor, es tan importante eso para todos, porque es la red más capaz que podemos lograr, ¿no? En esto de poder llegar al otro con mayor facilidad, debido a lo que podemos hacer desde las herramientas que nosotros vamos logrando. Por eso es tan importante, y agradecida totalmente con toda la exposición. Gracias nuevamente. Gracias a vos, Nelly, por compartir tu experiencia, siempre valiosa. Danza terapeuta. Gracias. Había una profesora de yoga también, me parece anotada.
Bueno, ahora sí, que siga el que viene. Yo soy profesora, hola Mariel. Hola, Soy Euge. profesora de yoga, pero creo que no lo aclaré debe haber otra No, más. No Pero sé. quería preguntarles si en Diaco tienen alguna profesora de yoga y tanto como para los usuarios como para los asistentes, ¿no? Que es tan importante y tan necesario. ¿Utilizan alguna profesora de yoga, Mariel, en Diaco? ¿Tienen alguna profesora de yoga? Vivi, ¿querés contestar vos? Yo no conozco. Eugenia, no, lo que hemos hecho, en realidad lo que estamos, en este momento lo que estamos haciendo son actividades donde queremos visibilizar al grupo, estamos trabajando con personas adultas con discapacidad y hacemos como, entramos a espacios de la comunidad. Entonces una de las temáticas y de las propuestas es ir a las clases de yoga de los centros culturales del Partido de la Costa. Así que eso Claro. lo estamos planificando para poder ingresar. Pero la verdad es que también encontramos muchas barreras, aunque no parezca, porque la gente no está acostumbrada a la convivencia, como decía Mariel. Entonces tuvimos algunas experiencias de aprendizaje realmente en cuanto a estar con personas por ahí, no sé si es la edad o bueno, la falta de costumbre de estar conviviendo con las personas diversas. Entonces es como que todavía vamos un poquito más despacio, pero la idea es esa, es quizá no generar espacios a puertas cerradas, sino entrar a los espacios de la comunidad. Entonces tomar clases de yoga donde toma todo el mundo, ir a la clase de pintura donde va todo el mundo, y esa es nuestra política en este momento. Es más difícil, ¿no?, que traer a nuestros espacios donde uno está más seguro, pero creo que es el desafío ahora, es hacer esto hacia al revés. Tenemos que entrar nosotros a la comunidad. Sí, a veces a mí me pasó por cuestiones laborales en una oficina, digamos, no me pude dedicar mucho tiempo a dar clases de yoga, pero las pocas clases que pude dar. Se te fue el audio, Euge. Ahí. Sí. Se generó sin querer, yo daba yoga en un espacio, en un centro integral y fueron apareciendo personas con distintas dolencias, digamos, ¿no? Que otras profesoras no se animaban por ahí a tratar y bueno, y fui armando un grupo, se dio así, y bueno, es posible, depende también de la aceptación o de que el profesor se anime a hacerlo, ¿no? Porque a veces por miedos no lo hacen, pero es muy gratificante para ambos lados. Y también estaría muy bueno que sea extendido a los cuidadores, ¿no? La clase de yoga o al menos de respiración y relajación, porque tiene muchos beneficios. Sí, Así y que son bueno, los desprotegidos. Legalmente también, ¿no? Se corta, Mariel, ¿cómo? Los cuidadores legalmente también qué desprotegidos están y cuántas herramientas desde lo intuitivo y el perfeccionamiento posterior fueron aportando al tema, porque antes no había acompañantes terapéuticos. Claro. Acá tengo el honor de compartir esta charla con la que fue cuidadora de mi mamá durante como 20 años, ¿no? Hola, Beba. Hola, Mariel. ¿Querés compartir tu reciente experiencia, tu experiencia brevemente, que es muy larga, pero es muy emocionante? Sí, yo tengo como experiencia, bueno, me van a ver con barbijo porque estoy trabajando. Yo tengo experiencia de ser cuidadora de hace muchos años, he cuidado mayores
de todo tipo con ACV, con Alzheimer. Bueno, actualmente estoy de cuidadora y acompañante terapéutica de un paciente, bueno, que ahora estaba mirando que no le dicen paciente usted, que dicen usuario, que tiene ELA. Eso requiere de un equipo médico muy grande, no solamente argentino, sino exterior, un equipo de enfermeros, de auxiliares. Es una tarea muy ardua, pero que la llevamos de la mejor manera. No sé, para mí es gratificante. En pandemia era la única que ingresé adentro, o sea que tuvimos que hacer un equipo entre la esposa, yo y el usuario. Bueno, no sé, estuvimos casi un año adentro constante, y desde acá, solo por Zoom, nos comunicábamos con los médicos y bueno, nada, llevamos todo a cabo desde acá, desde adentro, ¿no? Desde la parte de cuidadora y asistente. Nada, es gratificante y me gusta, la verdad que me gustó muchísimo esta charla. Mariel, el mejor de los afectos, muy buena, la verdad que todas las intervenciones que hicieron es tal cual lo que pasa. Yo digo, no, esto es una radiografía de lo que nos pasa, o sea, constante, tanto como el usuario como los que estamos al lado, ¿no? Y los equipos que uno tiene que armar. Es importante los equipos. Lo aprendí Nada, de vos. muchas gracias. Gracias. Gracias, Mariel. Muy buena esta charla, me encantó. Creo que el contacto de los que están aprendiendo, se están formando con gente que tiene experiencia y un poco tiene visión de futuro es fundamental, ¿no? Como aliciente, como motivación. A veces la carrera cuesta porque vemos cosas muy teóricas, cuestiones muy teóricas que acá no las dejamos de ver, pero por ahí más aplicadas al contexto actual. Sí, y también es importante la formación, ¿no? O sea, formar la del par, formar el equipo, y que haya, ¿no? Porque no hay tantos cursos de formación para nuestros pares, ¿no? Porque se necesita, como usted dijo hace rato, nosotros en algún momento de este plano nos vamos a ir y necesitamos que continúen la labor muchas personas, tantos hombres como mujeres. Tiene que ser igual, no solamente este tipo de trabajo que seamos solamente nosotras las mujeres. También debe y necesitamos que nos acompañen los varones. Eso es otro punto muy importante que me descuidé, lo habíamos pensado, pero es cierto, se ha convertido, o viene, digamos, culturalmente convertida en una tarea de mujeres. Bueno, hoy en día no tendría por qué serlo. Hay algunos cuidadores varones en la costa, hay pocos acompañantes terapéuticos muy buscados en la costa. Hay una psicóloga de la costa, creo, participando. Y también está Marianela, que trabaja en un hogar de Mar del Plata. La costa no es Mar del Plata, es la costa, pero Mar del Plata está cerca y tiene costa. Habías comentado algo en el chat, Marianela, que compartías los mismos objetivos, ¿no? Sí, la verdad que trabajamos con la misma impronta y la verdad que intentamos, como siempre decimos cuando fuimos alumnos, hacer más fácil lo difícil, ¿no? Eso es importante, crear puentes, sistemas de apoyos, trabajar en redes, trabajar las instituciones como fundantes en las organizaciones para lograr, ¿no?, el objetivo común de todos, no el individual, ¿no? Gracias. Así que bueno, gratificante, la verdad que emocionante escucharlas. También está Lorena, antigua paciente. Bueno, a ver, está volviendo Lorena. Pero que también se está curando haciendo el bien, ¿no? No tenés sonido, desmuteate. ¿Yo? Sí, Lorena Tedesco, decía. Perdón. Ahí lo logré, soy yo.
Sí, Mariel, gracias. ¿Qué tal, Viviana, Mariel, todos? Sí, muy lindo desde poder tratar de ayudar a hacer algo desde Diaco, o no sé, tratar de había una actividad que estaban planeando, o en la que participé, que es con chicos con discapacidad. Bueno, estar con ellos y compartir con ellos un rato, bailar, eso fue lo que hicimos, me encantó, re lindo. Lo que yo sentí, ¿no? Poder compartir con ellos. La verdad que muy lindo. Sí, me parece re bueno integrar a las personas. Sí. Te emociona, Lorena. Sí. Sí, sí. Sí, me emociona. Sí. Porque estabas del otro lado del mostrador. Exactamente. Estaba del otro lado y bueno, es muy bueno poder ayudar y bueno, ir sanándose uno de esa manera, viendo que se puede. Y una manera es ayudando al otro y viéndose reflejado en el otro, ¿no? También. Gracias, Sí. Lorena. No, gracias a vos. Es muy importante esto. Con esto decimos hacer red. Sí, estamos pasadísimos, ¿no? Vamos a ir cerrando porque tengo miedo que se corte la conexión. Dale, dale, dale. Estamos de acuerdo. Igual guardamos el chat. Me imagino que queda guardado o no. Todo queda guardado y apenas se termine la transmisión, después queda en el canal de YouTube. Bueno, pueden ir y los que no lo vieron. Les compartí un correo electrónico por si tienen problema con el certificado, pero ya estuve chequeando y hay 70, 80 certificados emitidos, quiere decir que no hubo problema, pero por las dudas. Bueno, saludamos a la gente de tan lejos que nos acompaña. Muchísimas gracias y sigamos conectados. Tienen el correo de Diaco, la referencia del instituto, que armamos estas jornadas todos los años con diferentes temas. Y bueno, si es por este motivo y con esta intención, sigamos en contacto, que algo haremos todos juntos. Vivi, ¿querés saludar? Sí, bueno, yo también muy feliz, también porque esto es una manera también de crear más puentes, así que también los invito a todos a la acción, los que sientan que pueden participar, así como Lorena se sumó a Diaco y aportó un montón con sus ganas de hacer y que hace a la diferencia realmente. A veces uno no se da cuenta, pero el apoyo que ella nos pudo dar en las actividades sumó un montón, así que los invito a todos a que se sumen y agradecerles un montón. Bueno, no me quiero extender porque ya sé que es muy tarde, así que gracias a todos también por estar y por pensar en este tema, ¿no? Que me parece que nos implica a todos. Gracias a ustedes. Gracias, Nancy, por operar. Y bueno, a todos los presentes por dedicar este tiempo. Esperemos que sea una semilla y un reguero también, de buena cosecha. Chao, chao. Gracias. Mm.